Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Gracias amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace casi 23 años y de manera ininterrumpida. Este programa en donde la noticia es un análisis puntual con las diferentes vertientes, la pluralidad es verbo y precisamente ese análisis es noticia. Queridos amigos, una mesa extraordinaria, les pedimos que estén ustedes atentos. Hay temas importantísimos, nacionales e internacionales. Recordemos que no hay nada que esté desarticulado en este mundo de hoy, así es que hay que estar muy, muy atentos. Un privilegio que tenemos además al maestro, a un gran personaje de la comunicación, gracias al contacto del maestro Diego Pappalardo, quien es el coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas. Pues como siempre contar con el maestro Manuel Durán Morgado, quien es director del medio Poder Geopolítico. Él es un escritor, además de analista internacional. Recientemente publicó su libro, del que vamos a pedir posteriormente y a tener un espacio especialmente para él, ojalá él lo acepte. Es La Guerra Geoeconómica Mundial, de Ucrania a los mares de China. Así es que bueno, con pues no es invitado, pero que porque es parte nuestra, pero que tiene una presencia que ya extrañábamos, pues vamos a arrancar, y ustedes lo saben, con los maestros y la participación con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Estamos viendo si podemos hacer la localización vía internet con el maestro Juan Bautista Rojo, porque no logramos el enlace. Ya nos hará a favor de decirnos Jonathan Álvarez. Por supuesto, el profesor Guillermo Rocafort, y ya lo saben ustedes, el maestro Diego Pappalardo. Temas interesantísimos, no se despeguen, por favor, de su aparato radioreceptor, y vamos a arrancar, como siempre, con la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, un patrono fundamental para la Fundación Antonio Sáenz de Miera Frieital IAP, para la Posada del Periodista. Es una muy entusiasta, colaboradora totalmente voluntaria, así es que le agradecemos muchísimo. Bueno, pues en este programa, maestra querida, yo te quisiera pedir tu opinión sobre temas relevantes. Nos vamos dando cuenta, por ejemplo, sale una noticia en que la delegación Gustavo Amadero, hay un socavón grande en un área que es importante. Al menos se han dado cuenta que en 5 casas hay un socavón. Esto sabemos, hay hundimientos, hay muchas cuestiones que tiene que resolver la Ciudad de México precisamente por una sobreexplotación. ¿Qué pasa? Se dejó de atender al campo en periodos neoliberales. Damos cuenta y sabemos y padecemos los resultados de ello, pero entre otras cosas, pues las grandes ciudades, no solamente México, sino a donde han ido las gentes del campo, que además de pobreza, también migraron. Aquí pues vemos que también nos escapa la Ciudad de México. Maestra querida, tú tienes un análisis muy puntual sobre ello. Sabemos que ya se está haciendo este programa exitosísimo, Sembrando Vida, que incluso se ha exportado, por decirlo de algún modo, y también se ha apoyado, México ha apoyado a países centroamericanos con este maravilloso proyecto exitoso, que es obviamente reactivar al campo, obviamente retomar la parte de los insumos que apoyan a nuestro campo mexicano tan rico, pero que estuvo por tantísimos años desatendido, así como otros sectores que tienen que ver con el bienestar general. Maestra querida, te escuchamos con mucha atención, maestra Francisca Saavedra. Adelante. Gracias, Celeste Sáenz, amigos, muy buenas tardes.
Pues para lamentar mucho y escuchan mi queja, las administraciones recientes de los últimos 50 años han hecho como una especie de maquillaje para la población en general, y estos auxilios rápidos y pequeños parches que le hacen a los programas sociales, y pues eran para la fotografía, para el video breve, pero no trascendían. Y esto que decías de sembrando vida, un árbol no nace en un día y un árbol no te va a solucionar el problema, pero vamos a empezar a repoblar estas zonas que han sido devastadas por los crecimientos de unidades habitacionales en zonas donde no era posible ni era viable hacerlo. Sin embargo, ese motivo fue el que impulsó a la migración de la gente del interior de los países, pero fundamentalmente hablemos de México, y esa gente fue a vivir a la periferia de las ciudades en una manera anárquica. Cuando esa pobreza llega al campo, sus habitantes comienzan a poblar estos pequeños grupos sin darse cuenta que se están exponiendo a la falta de servicios básicos como drenaje, agua, energía eléctrica, etcétera. Meter al orden estos desarrollos urbanos ha sido verdaderamente muy difícil, y estos nuevos citadinos no tienen dónde vivir y a veces ni cómo movilizarse para conseguir empleo o para acudir al empleo que se ha conseguido. Entonces, en la actualidad, el sistema eléctrico del transporte en la capital mexicana, por ejemplo, ha puesto en funcionamiento una línea de trolebuses en la Ciudad de México, también llamada trolebús elevado. Son 16 aparatos, 16 enormes transportes de 18 metros de largo, que recorrerán de oriente a poniente y viceversa 8 kilómetros en la zona de la Ciudad de México, con 11 estaciones cubriendo parte de esta ciudad por 7 pesos. Luego les digo cómo hacemos la transferencia en dólares para que en todas partes del mundo me entiendan. Y estará el servicio desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Este tramo se recorría regularmente, estos 8 kilómetros, en hora y media, tal vez a veces 2 horas, y gracias a este sistema será solo en 20. Es muy difícil proveer soluciones inmediatas, pero qué bueno que esta administración está haciendo a mediano y a largo plazo soluciones para pues que vivamos de una mejor manera y poco a poco tengamos una convivencia más sana y una forma de desarrollarnos. Bueno, por otra parte, les quería comentar que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó las medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que los dichos del presidente respecto a Xochitl Gálvez son parte del debate político y nunca fueron violatorios por razones de género. Y si en cambio la señora X, como se le llama, reacciona airadamente a la denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México Víctor Hugo Romo, exdelegado de la Miguel Hidalgo, en la que la acusa de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, corrupción y ejercicio abusivo de funciones cuando fue jefa delegacional en esa demarcación. Ella asegura que Romo es un político que solo busca manchar su nombre, llamar la atención y hoy quiere hacerle, según ella, mucho daño. Lo cierto es que el morenista afirmó tener documentos que prueban su dicho, que la panista hizo jugosos negocios con el otorgamiento de permisos para desarrollos inmobiliarios. Sospechosa esa actitud, porque así funcionan los panistas, y ella, pues quién sabe de dónde será, pero creo que es panista también. Entonces creo que por ahí podemos empezar un poco el día de hoy, Voces del Periodista. Bueno, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, maestra querida. Y bueno, precisamente hay que darnos cuenta que el dólar mexicano está al parecer arriba de los 16 pesos, 7.638 en fracciones, ¿no? Hablando de fracciones. Así es que son más o menos pues unos 40 centavos de dólar, me imagino, ¿no? Este trayecto del que estabas platicando, maestra queridísima. Ya lo precisaremos más adelante, pero esto es para dar contexto más o menos en el costo para quienes nos escuchan en el mundo, que afortunadamente va creciendo nuestro público también a través de la red y a través de estaciones de radio que replican de manera diferida voces del periodista, queridos amigos. Bueno, pues esto está muy interesante, así como yo le pediría a nuestro querido doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es científico mexicano, neurocirujano, reconocido a nivel internacional, especialista en robótica, y bueno, doctor también ¿cómo se llama? Perdón, ahorita son doctor querido, ayúdame, ahorita se me fue el nombre de tu especialidad en los epilepsia, es epileptólogo también, considerado como uno de los mejores epileptólogos del mundo. Bueno, doctor querido, si nos puedes hacer tú un comentario, precisamente porque también eres defensor de derechos humanos, te ha tocado ver muchas cosas, investigar muchas cosas, y tú te cuestionas otras más, precisamente por el beneficio de lo general de la población. Y en este caso yo te pediría si nos haces un comentario sobre las reservas de oro de México, para posteriormente pasar a expandir el tema en un análisis interesantísimo que nos va a presentar el profesor Diego Rocafort. Adelante, doctor, antes de irnos al corte. Muchísimas gracias, querida Celeste, muy buena tarde, queridas compañeras, compañeros del panel, muy buena tarde a nuestro productor Mauricio Salum y por supuesto a Karina y al amable auditorio que nos acompaña. Efectivamente, Celeste, las reservas de oro pues son para la mayor parte de los países un pilar de su economía, dada la estabilidad y relevancia del recurso a través de la historia. De acuerdo con el anuario 2018, Actividades extractivas en México, retos para la cuarta transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, pues los proyectos mineros en México aumentaron en esta temporada a la que hacen referencia un 77%. Entre 2000 y 2018 nos referimos, las empresas mineras extrajeron 5 veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los 3 siglos de la colonia. Esta etapa considerada históricamente como un sinónimo de saqueo. Además, en las zonas donde se extrae oro y plata, los índices de pobreza superan la media nacional, pues irónicamente, paradójicamente, más de la mitad de sus habitantes viven en la miseria. Ojalá y estas mineras pagaran sus impuestos en especie, en lingotes de oro, que sería, o de plata, según el caso, que sería realmente significativos para México. De acuerdo con el informe Instrumentación de las Operaciones Monetarias, Cambiarias y de Administración de Reservas del Banco de México, se estableció pues que las divisas de cada nación deberían estar respaldadas por actividades en oro para obtener la confianza de la gente. Sin embargo, si gustas, podemos continuar después del corte. Me parece perfecto, doctor, para que veamos, ya lo sabemos, pero es importante subrayar el por qué y dónde están estos lingotes de oro, no solamente de México, de otros países. Ya lo hemos platicado en días pasados, pero es muy importante en este caso posicionar a México y después hacer esta reflexión ya a nivel internacional. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Les recuerdo que en unos minutos más tendremos una
Interesantísima entrevista con el maestro Manuel Durán Morgado desde Chile y el maestro Diego Papalardo desde Argentina. Vamos a continuar por lo pronto escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira con este tema nodal de las reservas de oro de México. Adelante, doctor querido. Muchas gracias. Decíamos que se estableció que las divisas de cada nación debían estar respaldadas por activos en oro para obtener la confianza de la gente. Sin embargo, desde el acuerdo de Bretton Woods, aprobado en 1944, este patrón fue desplazado y se estipuló el equivalente con el dólar, mismo que se eliminó en 1971 debido a que Estados Unidos no pudo mantener la estabilidad que brindaba el metal. Dada, de acuerdo con este informe, dada su alta confianza a nivel mundial como refugio de valor, se ha utilizado como medida para proteger contra el riesgo de otras divisas, incluyendo el dólar. Es por eso que el valor del oro tiene muy baja correlación o correlación negativa con el valor de dólar. Las reservas de oro en México están en el extranjero. Por ejemplo, el 99% de las reservas áureas de Banxico se encuentran en poder del Banco de Inglaterra, de acuerdo con información de Forbes de 2017. De 3.881 millones de onzas de oro con los que cuenta el Banco de México al cierre de octubre de 2016, el 98.95% se encuentran resguardadas en el Reino Unido, una pequeña porción en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y el remanente, que es 1.05% en México. Los lingotes cumplen con las especificaciones de calidad de la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres y tienen un peso neto de oro de alrededor de 400 onzas Troy, que son aproximadamente 12 kilogramos cada una, con una pureza de 0.997. Muy puras estos lingotes. Según Banxico, las reservas de oro mexicana tienen un valor de 7.593.69 millones de dólares, que es una estimación con corte a mayo de 2023. El doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Óscar Rojas, explica en entrevista para Sputnik en días pasados el por qué México y otras naciones decidieron guardar su oro en el banco inglés. Menciona que se trata, por un lado, de una cuestión histórica, pero también afirma que las representaciones de riqueza no pertenecen a las naciones en abstracto, sino a grupos, a élites. Y esto es muy importante porque estamos hablando de riqueza modulada por lo privado y de corte capitalista. Digamos que hay una tradición de estar moviendo los activos de valor a los lugares donde estén seguros y tengan mejores rendimientos. El Banco de México cuenta con el número de serie de cada lingote resguardado en cuentas asignadas en el extranjero, y de estas cuentas el número de lingotes asciende a 7.265. Sin embargo, cabe mencionar que para las cuentas no asignadas no existe un número de serie específico y por ende no se puede determinar el número de lingotes de acuerdo a lo dicho por el Banco de México. Las cuentas no asignadas son simples derechos que tienen a determinada cantidad de oro, pero sin la propiedad sobre las barras específicas. El riesgo de estas últimas cuentas es que con el mismo pues el oro puede ser vendido múltiples veces en el caso de una crisis en las que múltiples dueños pues pueden demandar la entrega del metal no habiendo suficiente para todo. Bajo estas condiciones, México corre un grave riesgo en su economía al tener más de 95% de sus reservas en el extranjero, incluso el que se expropien pues las reservas de México de acuerdo a intereses del país que tengan nuestras reservas. A esos riesgos nos estamos exponiendo. Esto queda claro cuando Angélica Ferrer señala en Sputnik que entre 2019 y 2022 Venezuela sostuvo una pugna con el Banco de Inglaterra debido al congelamiento de sus reservas de oro por parte de la entidad financiera. Estos ascendían a 31 toneladas de lingotes valuados en $1,000 millones. Sin embargo, tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el político opositor Juan Guaidó habían designado juntas diferentes para el Banco Central de Venezuela, mismas que se contradecían sobre qué hacer con los activos reservados en suelo británico. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había determinado que los lingotes debían trasladarse de Londres a Caracas, pero la jueza Sara Cochrane-Eril
del Tribunal Superior del Reino Unido, dijo que eso no ocurriría debido a que las decisiones del organismo venezolano no eran válidas bajo la ley británica. Es por ello que los bancos centrales y los fondos soberanos de riqueza están recuperando continuamente sus reservas de oro en el extranjero como un escudo ante las sanciones occidentales contra Rusia, país al que se congelaron aproximadamente 640,000 millones de dólares, afectando sus reservas el año pasado como reacción a la operación militar especial en Ucrania, reveló un estudio realizado por Invesco, que es una empresa independiente de gestión de inversiones de Estados Unidos. Coincido, si me lo permiten, con Guillermo Barba de Forbes México, que ojalá y pronto se pueda corregir esta situación y que se pueda comprar más oro por parte de México y se repatrie a nuestro país cuando menos la mitad de los lingotes, lo que apuntalaría la soberanía y la seguridad nacionales. Es cuanto. Muchas gracias. Interesantísimo, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Maestro Diego Pappalardo, usted también ha tocado este tema y es aquí importante, donde ya viene la dinámica precisamente de la importancia del planteamiento para el mundo multipolar creciente, afortunadamente, pero que estamos en momentos en que todavía no se sepulta el pasado. Y me refiero por la cuestión económica y los chantajes, porque entonces, de acuerdo a esto que nos recuerda el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y los datos puntuales que también nos está ofreciendo, pues nos damos cuenta a qué punto del chantaje estamos, de qué manera se pueden apropiar de los recursos, así como con misma Rusia lo hicieron y se creen que ellos tienen la ley y tienen la razón y con así como dijeron, de acuerdo a las leyes de su país, hacen un intervencionismo económico en otros. Entonces, ¿cuál es su opinión, maestro Diego Pappalardo? Muy buenas tardes, Celeste, colegas de la mesa y audiencia. El doctor Ondarza graficó, describió y conceptualizó correctamente un proceso puntual en el cual intervienen, por supuesto, distintas dimensiones. Y todo forma parte de algo mucho más grande que son lo que se llaman comúnmente los procesos globales. Lo que está sucediéndose, como siempre decimos, es en estos momentos sucede la transformación del sistema de poder internacional. Esa transformación implica, entre otras consecuencias o novedades o realidades nuevas, la reformulación de sistemas económicos. Sistemas económicos, algunos son internacionales y otros son nacionales. Fundamentalmente, a los que nos importa y los que bregamos por el bienestar nacional de los pueblos, pues el sistema económico nacional, en el caso concreto de México, pues tiene una gran oportunidad, porque puede precisamente establecer conexiones internacionales, y no estoy hablando aquí de vincularse en forma dependiente a un hegemón, sino de establecer conexiones precisamente con los nuevos fenómenos globales. Estos fenómenos traen, con lo que dijimos recién, el fortalecimiento de un sistema económico nacional. Y si deseamos implementar, desarrollar, ampliar, profundizar un sistema económico nacional que beneficie a la población y a la patria, pues tenemos que precisamente sostener, apuntalar y hacer progresar nuestra moneda nacional. Entonces, todo sistema económico nacional en las próximas décadas va a tener que precisamente anclar su valor, su agregación de riqueza a determinados componentes o elementos que va a ofrecer esta transformación del sistema de poder global. Esto implica, entre otras cuestiones, que la limitación de esa pretensión universalista, mundialista, de determinados centros de poder económicos y geopolíticos, de dictar las políticas, las reglas, las formulaciones y los rumbos económicos de
estados como el mexicano. Entonces, esta es la gran oportunidad que tiene la población y también el Estado mexicano, estimada maestra. Pues muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Y precisamente, queridos amigos, vamos a recordar, es el momento oportuno de darnos cuenta, de recordar la efeméride de hoy, una de ellas muy importante en la voz del doctor Pablo Moctezuma, precisamente con esta reflexión de lo que se ha hecho desde la patria, el amor a la patria y también el entreguismo de la patria. Vamos a escuchar, Jonathan, por favor. Adelante, doctor Pablo Moctezuma, por favor. El 21 de julio de 1822, Agustín de Iturbide es coronado como emperador de México con el nombre de Agustín I, luego de que fracasó en su búsqueda de traer un rey español. Este hombre reaccionario y cruel fue un realista enemigo de los insurgentes que combatió a Hidalgo, a Morelos, fusiló a muchas mujeres como a María Tomasa Esteves, encarceló a cientos de ellas por apoyar a los insurgentes. Era muy corrupto y ambicioso. Se hizo coronar de la manera más ridícula y poco le duró el gusto, pues a los 8 meses fue derrocado y huyó a Europa. Se le declaró traidor y fuera de la ley. Muchísimas gracias, doctor Pablo Moctezuma. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte. No se pierdan, les reitero que estamos por escuchar en unos minutos más al maestro Manuel Durán Morgado, director de Poder Geopolítico. Desde Chile lo tenemos y vamos a escuchar también la reflexión que nos deja el profesor Diego Papalardo. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Vamos a escuchar una exposición conceptual sobre la importancia del patrón oro en el contexto multipolar naciente y creciente. Vamos a escuchar al profesor Guillermo Rocafort. Adelante. Buenas tardes desde España. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero antes de nada, como siempre, saludar a esta magnífica mesa de debate presidida por la maestra Celeste y también, como no, a nuestra sabia y fiel audiencia que programa tras programa demuestra su interés en informarse en un medio absolutamente libre y plural que hace de la libertad de expresión el eje y el fundamento de las distintas opiniones e informaciones que se exponen. Quiero este viernes, desde la lejanía, trasladarles lo que es un análisis conceptual sobre una de las cuestiones que considero de gran relevancia para la economía mundial del futuro. Quiero hacer y compartir con todos ustedes unas reflexiones sobre la importancia que supone el patrón oro en la economía mundial. Para ello voy a hacer primeramente un recorrido histórico de cómo ha existido dicho patrón oro a lo largo de la historia y de las civilizaciones. El patrón oro ha sido una constante, digamos, de moneda cambiaria, pues desde la época de los griegos, de los romanos, en la Edad Media. Así fue hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde el patrón era la base monetaria y además aseguraba el valor del dinero, la convertibilidad. Convertir en concreto lo que eran pues esos billetes en oro. Los bancos centrales permitían esa convertibilidad de tal manera que los depósitos de esos bancos centrales tenían ese oro que amparaba esa masa monetaria que estaba en circulación. Sin embargo, ese patrón oro se quebró, digamos, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, ese terrible conflicto que sacudió sobre todo a Occidente. ¿Por qué? Porque vamos a analizar uno de los temas sustanciales de esta cuestión. Con el patrón oro se dieron cuenta los políticos que no era posible financiar la guerra. Era necesario, en opinión de esos políticos, y así lo hicieron, en romper esa convertibilidad, imprimir ingentes masas monetarias en base a billetes
que no tenían ese respaldo de oro. Por lo tanto vemos, y esto es muy interesante, en esa génesis de esa ruptura del patrón oro, una ansia, efectivamente, como les relato, de financiar ese gran conflicto internacional que fue la Primera Guerra Mundial. A raíz del final de la Primera Guerra Mundial hubo intentos fallidos de volver al patrón oro, porque el patrón oro es el que da estabilidad, es la mejor herramienta para luchar contra la inflación, es precisamente el patrón oro. Y así fue que Winston Churchill, en el año 1925, como ministro de Hacienda, hizo un plan para volver a dicho patrón oro, pero fue un completo desastre. Además hubo muchísimas huelgas, muchísimo malestar social, etcétera, etcétera, ¿no? Luego nos encontramos con que en el año 1969 hasta el 45 tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, y ya en Bretton Woods, en el año 1944, los que iban a ser vencedores, sobre todo las potencias angloamericanas, establecieron para ese mundo unipolar que dominarían ellos desde un punto de vista financiero y monetario una vuelta al patrón oro. Sin embargo, esa vuelta al patrón oro les duró muy poco, porque ya en el año 1971 el presidente estadounidense Nixon, con esa necesidad de financiar guerras, en este caso la guerra del Vietnam, ese gran conflicto colonial por parte de Estados Unidos, al final tuvo que romper la convertibilidad del oro y fijar el patrón dólar como moneda fiduciaria y moneda de cambio internacional. Eso, sin lugar a dudas, se vio agravado por distintas situaciones y conflictos internacionales, como la crisis del petróleo de la OPEP en el año 73, el 79. Eso generó una inflación devastadora y una gran malestar social, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo de qué manera esa necesidad que tienen algunas naciones por financiarse para conflictos bélicos son los que acaban con el patrón oro y son en parte génesis de situaciones de desestabilización, recesiones, etcétera, etcétera. A continuación, continuando con esta reflexión conceptual sobre la importancia que tiene el patrón oro en la economía mundial y en el futuro de la humanidad, voy a hacer un relato breve de cómo afronta el mismo, el patrón oro, distintas escuelas económicas, las más importantes. Por ejemplo, la Escuela Austriaca de Economía, que es una escuela que bebe precisamente de la Escuela de Salamanca, lo que eran los famosos escolásticos españoles, que de alguna forma, o grandes economistas de los siglos de la monarquía hispánica, siglos XVI y XVII, ellos abogaban por la defensa del patrón oro. Y posteriormente la Escuela Austriaca de Economía, que como digo es una evolución de la Escuela del Pensamiento de la Universidad de Salamanca, los escolásticos españoles, incluso han llegado a abogar por la supresión de los bancos centrales. Por otro lado, llama mucho la atención cómo la Escuela Marxista de Economía, que se materializa en la URSS, destacan la importancia que tiene el patrón oro. En concreto, Trotsky, que fue el economista de esa primera fase de la URSS, decía que el patrón oro permitía una mayor estabilidad de precios y de salarios, y además también favorecía una mejor planificación económica. Por lo tanto, vemos aquí dos escuelas que son de perfiles ideológicos distintos, la Escuela Austriaca de Economía y la Escuela Marxista, cómo confluyen en la importancia del patrón oro a los efectos de generar una estabilidad monetaria y luchar contra la inflación. Por el contrario, tenemos una tercera escuela, que es la que se ha impuesto en el mundo unipolar, que es la escuela keynesiana, donde aboga precisamente por ese endeudamiento masivo, por esas economías que están al servicio de la guerra, y al final acaba poniendo fin a lo que es el patrón oro y esa estabilidad que supone en cuanto a control de precios y estabilidad económica. Para concluir esta reflexión conceptual al respecto del patrón oro, querría trasladarles mis reflexiones sobre las nuevas expectativas que hay con respecto a esta cuestión que es nuclear en la economía. Es fundamental que tengamos todos claro la importancia que tiene el patrón oro, porque no olvidemos que las monedas fiduciarias sin sustento real de riqueza, de soporte, en un valor contrastable y un valor real como es oro, no deja de ser, en determinadas maneras, una estafa o un engaño a los tenedores de esos billetes. Ha sido muy relevante la noticia en estas últimas semanas, y la hemos comentado, cómo el BRICS, que es ese gran polo económico multipolar,
que componen 5 importantes naciones, como por ejemplo India, Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, y no olvidemos con muchas naciones que están deseando adherirse a este nuevo polo económico multipolar, cuyo comercio internacional ha superado con creces ya a lo que es el G7, como han ya comunicado su intención de crear un nuevo sistema monetario basado en el patrón oro. Esto es importantísimo porque volvemos de alguna forma a ese gran debate y a la necesidad de generar una economía sobre una moneda que sea estable y que no genere movimientos inflacionarios y que provocan también, lógicamente, recesiones. De esta manera, BRICS hace una llamada y una apuesta por la estabilización de precios y de salarios y una reducción y contención de la inflación. Y también es muy interesante porque también lanza un mensaje de que con ese patrón, el patrón oro, es una forma de evitar esas ansias belicistas que tiene el mundo unipolar para financiar nuevas guerras y nuevos conflictos bélicos. Sin embargo, por el contrario, vemos como el mundo unipolar se empecina en continuar con el euro, con el dólar, que son monedas que no tienen sustento real, no tienen una economía y, lo que es más importante, la riqueza del oro para sustentarlos. Y así estamos viendo como en el mundo unipolar, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, la inflación ha hecho estragos en los últimos meses, desde el conflicto de Ucrania, incluso en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque a raíz del conflicto precisamente se ha dedicado la Unión Europea y Estados Unidos a financiar ese conflicto, a alentarlo, a dar ingentes cantidades de dinero fiduciario. ¿Y eso en final en qué se traduce? Se traduce, estimada audiencia, en que hay un empobrecimiento de la población, de los trabajadores. Las guerras del mundo unipolar, no olvidemos, y ya como reflexión final, la pagan los trabajadores y las clases medias, que son el sustento de la soberanía de las naciones, mientras que única y exclusivamente sirven este tipo de políticas para enriquecer a la oligarquía de Occidente. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes desde España. Gracias, profesor Diego Papalardo. Pues les compartimos, queridos amigos, el tener la presencia del maestro Manuel Durán Morgado, que además de que nos honra con ser colaborador de Voces del Periodista de manera totalmente voluntaria, muchísimas gracias, y a través de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, que coordina el maestro Diego Papalardo, pues su libro, este libro realmente importante que toca sobre estos temas que ya escuchamos. Y en este caso, maestro querido, su libro, La Guerra Geoeconómica Mundial de Ucrania a los mares de China, pues nunca más oportuno que en este momento. ¿Qué le llevó a escribir este libro, maestro querido Manuel Durán Morgado? Adelante. No escucho, perdón. El micrófono del profesor. Gracias. Adelante, profesor. Muchas gracias. Primero que nada, nuevamente decir gracias por esta invitación que me honra y esta oportunidad de poderme dirigir a los radioescuchas del Club de Periodistas y de Voces del Periodistas, tanto en México como en muchas latitudes del planeta. Me siento muy honrado por esta invitación. Así que muchas gracias y aquí trataré de colaborar humildemente con vuestra organización. Un honor, maestro querido. Muchísimas gracias. Y yo le pediría al maestro Diego Papalardo, que está muy adentro de todos estos temas, precisamente el que lo ha llevado, ¿qué lo llevó a escribir este libro, maestro, que es tan actual? O sea, que estamos viendo, hay veces que los libros se escriben posteriormente a los conflictos y hay quien se adelanta a ello. En este análisis de perspectiva tan importante, ¿qué le llevó a escribir el libro, maestro? Antes de irnos al corte, Manuel Durán Morgado. Me gustan las apuestas, por así decirlo. La predictibilidad es un ejercicio no menor que ayuda
a tomar decisiones políticas estratégicas que, si estas son acertadas, van en beneficio de los pueblos. Pero fundamentalmente lo que me motivó fue que en los medios de comunicación todos señalan o ponen su foco atencional en el conflicto militar. Pero no es la esencia del conflicto militar lo que va a reconfigurar el orden internacional. Es el orden geoeconómico que va a surgir de ese conflicto. Y en esa perspectiva, tanto Eurasia como los países pro-OTAN tienen su estrategia para seguir dominando el orden internacional a través de combatir mucho más allá del frente militar que hoy se libra en Ucrania, pero que tarde o temprano puede terminar perfectamente en el Indo-Pacífico y en los mares de China. En esa perspectiva, lo que me motiva es desentrañar los objetivos geoeconómicos de los países beligerantes, de sus aliados y de aquellos que se declaran neutrales. Muchísimas gracias, maestro querido. Vamos a ir un corte y regresamos. No tardamos, amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, gracias a Radio La Nueva República que nos retransmite a las 9 de la noche y gracias a las frecuencias radiales que lo hacen en diferentes partes del mundo, así como por supuesto a través de la red. Maestro Diego Papalardo, si fuera usted tan amable, las preguntas es abordar y aprovechar el tiempo con con el maestro Manuel Durán Morgado y este libro extraordinario. Adelante. Muchísimas gracias, Celeste. Estimado Manuel, bien, su libro es muy, muy importante y al cual, digamos, recomendamos a nuestra audiencia. Se lo puede comprar en Amazon. Es un libro que tiene mucha prospección, es propio del pensamiento personal, analítico y científico de nuestro entrevistado del día de hoy. Manuel, por favor, le pedimos que comparta su punto de vista sobre la lucha por la hegemonía de las divisas, un tema que es tan candente en la actualidad mundial. Bueno, fundamentalmente esto ya tiene un origen previo a la guerra proxy que se está librando en Ucrania. Fundamentalmente quien controle la divisa controlará el comercio exterior y quien controle el comercio exterior y el comercio internacional controlará el mundo. Es como una cara monetaria de aquellos que decían que quien controlaba los mares iban a controlar el comercio. De ahí la importancia de qué divisa se va a imponer en el nuevo orden internacional que los acontecimientos geopolíticos de los últimos 2 años están reconfigurando. Perfecto, bien. Siguiendo con el desarrollo de partes, tópicos esenciales de su libro, Manuel, le preguntamos sobre cuál es el desarrollo de la diplomacia de la energía nuclear, porque lo repetimos a nuestra audiencia que este libro de nuestro entrevistado es un libro holístico y, repito, es prospectivo. Bueno, existen diversas variables. Tal vez la esencial en esta lucha geoeconómica es qué divisa se va a imponer en el futuro, pero también existen otras variables económicas que permiten a las potencias que están compitiendo por la hegemonía mundial o por la reconfiguración unipolar versus multipolar, le permiten ampliar su zona de influencia. Cuando me refiero a la diplomacia nuclear no me estoy refiriendo ni a las armas tácticas nucleares que a veces Estados Unidos envía a la Europa bajo la OTAN, o aquellas armas nucleares tácticas que recientemente Vladimir Putin autoriza que se sitúen en suelo bielorruso. Me estoy refiriendo a energía nuclear civil, a energía electronuclear. Esa transferencia tecnológica significa influencia geopolítica. Y es ahí donde se están librando también varias batallas. Rusia, de pronto, a través de su empresa Rosatom, lleva la delantera. Egipto, India, Turquía, país NATO, y varios otros países
son altos consumidores y dependientes de esta transferencia tecnológica nuclear de Rusia. Como correlato, nada menos y paradojalmente, en Hiroshima, en la última reunión de esos grupos oligárquicos unipolares a los cuales se refería el profesor Rocafort, en Hiroshima, simplemente las naciones del occidente colectivo adoptaron medidas para salir al encuentro de esta diplomacia rusa nuclear y buscar fuentes alternativas de combustible nuclear para sus reactores. Colaborar a través de países proxy como Japón con el sur global y concretamente con África para comenzar a atender nuevas líneas de dependencia hacia el occidente colectivo, esta vez a través de transferencia tecnológica nuclear y a través de convenios para obtener combustible nuclear para los ya reactores que están funcionando en Occidente, que paradojalmente su inmensa mayoría funcionan gracias al combustible nuclear que le envía Rusia. El uranio que muchos reactores nucleares, electronucleares, centrales que abastecen de electricidad a industrias y a hogares en los Estados Unidos, es de origen ruso. Y esas paradojas manifiestan que para una guerra geoeconómica Occidente no estaba lo suficientemente preparado. No para una guerra geoeconómica global y sobre todo prolongada. Bien, perfecto, comprendemos. ¿Usted cree, Manuel, que en lo que queda de esta década o en la presente década del 2030 podrían ingresar al Club Atómico Mundial más países, o sea, hegemones regionales, o usted da por descartada esa probabilidad? No lo doy para descartar en absoluto. Una carrera nuclear geopolítica implica ser sustentada también en una economía nuclear. Australia va a adquirir submarinos de propulsión nuclear, no con armamento nuclear, pero ya existe un debate en Australia y en los Estados Unidos acerca de que esos submarinos sin una economía civil nuclear en su base logística, es decir, en la propia Australia, no se sustenta. Corea del Sur, ante los repliegues de un eventual cambio político en Estados Unidos, se prepara para tener una autonomía nuclear fundamentalmente militar. Japón, paradojalmente, después de haber declarado en su constitución su eterno pacifismo, inicia ya un debate a nivel de élites de políticos y militares, una búsqueda y un debate acerca de un dispositivo de disuasión nuclear propio. Yo creo que el multipolarismo no solamente va a ser monetario, no solamente va a ser cultural, eventualmente va a ser también un multipolarismo nuclear y militar. De hecho, lo que se busca es la democratización del acceso a la energía nuclear para todos los pueblos del mundo. Bien. Por último, Manuel, por favor, explíquenos en qué consiste la llamada guerra tecnoindustrial logística. Me gustaría hacer dos temas. Primero, la tecnoindustrial logística, que hubo apuestas. Una apuesta por parte del occidente colectivo de que la tecnología iba a definir la guerra, las tecnologías de vanguardia, las guerras electrónicas, los drones, la inteligencia artificial aplicada a plataformas militares, etc. No obstante, una guerra prolongada requiere de stock, de cosas tan simples como recursos humanos para tener reservas militares suficientes, como grandes stocks industriales en cuestiones básicas de la era industrial del siglo XIX y XX. Municiones. Si Estados Unidos hoy envía bombas de racimo al suelo ucraniano, no es solo porque pretendan, comillas, escalar el conflicto. Estados Unidos, y queda en evidencia, que debe recurrir a tecnología de los años 80 del siglo pasado, porque su stock de municiones para sus obuses M109 o M777 están quedando vacíos. La desindustrialización, la deslocalización de la industria que se envió precisamente a Asia
y convertir a Estados Unidos en una economía de alta tecnología, de servicios y eminentemente una economía financiera y especulativa, los dejó sin base de logística para enfrentar un conflicto mundial prolongado convencional. En esa perspectiva, Rusia ha salido victoriosa, y esto ha sido reconocido por varios blogueros y analistas militares pro-OTAN, de que Rusia, a través de esa cultura de planificación de economía centralizada, logró rápidamente reconvertir su economía civil en una economía de guerra. Y en esa perspectiva puede soportar un largo conflicto, situación que no puede soportar la Europa de la OTAN. Perfecto, muchísimas gracias. Maestra Celeste, los micrófonos son suyos. Gracias, maestros queridos, pues más que nada para agradecerles a todos ustedes. Gracias, profesor Manuel Durán Morgado. Hay que estar atentos, este libro extraordinario, visionario, se adelanta a los tiempos, queridos amigos. Este es un libro que no puede faltar, La Guerra Geoeconómica Mundial, de Ucrania a los mares de China, del maestro Manuel Durán Morgado, que nos honra con pertenecer a Voces del Periodista, al Club de Periodistas de México, a la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Muchísimas gracias a toda la mesa, maestra Francisca Saavedra, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort, al doctor perdónenme, Rodolfo Ondarza Rovira, ya lo compartí, perdónenme. Gracias al maestro Diego Papalardo, un abrazo a todos ustedes, queridos amigos de toda la mesa, un privilegio. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Muchas gracias.